buenas noches, ya estamos aquí un poquito más tarde que la hora planeada, 8:30, pero ya por fin pudimos acomodar el material para poder hoy leer con ustedes. Hoy es jueves 14 de julio de 2022 y recuerden que estamos con un plan de lectura bíblico diario para que estén ustedes al pendiente todos los días, Dios mediante. Hoy continuaremos y retomaremos el libro de Josué y leeremos los capítulos 20 y 21, el libro de Jeremías, vamos en el capítulo 10, el libro de Hechos, hoy lo iniciamos, y el libro de Mateo en el capítulo 24. Entonces, pues reúnan a su familia, y si lo hacen ustedes solos, pues también será de gran bendición para todos. Bueno, pues empecemos con la lectura del libro de Josué. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960 y dice así. Josué señala ciudades de refugio. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalen las ciudades de refugio de las cuales yo les hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida, que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y le servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán al oriente de Jericó. Señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase en ellos, para que se acogiere a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Capítulo 21. Ciudades de los levitas. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, el Señor mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato del Señor, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado el Señor por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos del Señor, de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón,
dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya, y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. 9 ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Geser con sus ejidos, Kibsaim con sus ejidos y Bet-Orón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos, Gat-Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Bestera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sisón con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos y Enganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Hamot-Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galad con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahanaim con sus ejidos. Hezbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias, que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Israel ocupa la tierra. De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Hasta aquí la lectura correspondiente al libro de Josué. Vamos ahora con la lectura del libro del profeta Jeremías. Esposauro. Ahí voy. Es que andaba buscando la lámina. Le tienes que ir dando vuelta, Almita, conforme va avanzando. Con el ratón. Bueno, buenas noches, señores. Perdón. Buenas noches. Continuamos con el libro de Jeremías. En esta ocasión nos toca el número 10, el capítulo 10.
Y dice así: los falsos dioses y el Dios verdadero. Oigan la palabra que el Señor ha hablado sobre ustedes, oh casa de Israel. Así dijo el Señor: no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque ellos no pueden, perdón, son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Dios, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos, es todo. Mas el Señor es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra. Mas el Señor es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir indignación. Les dirán así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes. De lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre. Asolamiento de Judá. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que mora en lugar de fortificado. Perdón, la que moras en lugar fortificado. Porque así ha dicho el Señor: he aquí que esta vez arrojaré con onda los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Ay de mí por mi quebrantamiento. Mi llaga es muy dolorosa, pero dije: ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron, y no hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron al Señor. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá, en morada de chacales. Conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el de ordenar sus pasos. Castígame, oh Señor, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Fin del capítulo 10 del libro de Jeremías, y en este momento mi amadísima esposa va a buscar el capítulo 23 del libro de Mateo. El capítulo 24. Perdón, el capítulo 24, es que perdonen ustedes, o sea, no es fácil, no es fácil, pero miren, aquí lo tenemos. Aquí está, listo. Recuerdan que ayer fuimos leyendo cómo Jesús acusa a escribas y fariseos. Y hoy pues vamos a leer cómo predice la destrucción del templo, nos da señales antes del fin y nos va a hablar de la venida del Hijo del Hombre. Y Mateo 24 dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Wow. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno les dijere: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya les he dicho antes, así que si les dicen: mira, está en el desierto, no salgan. O mira, está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, y con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabrán que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada
y la otra dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le halle diciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, pues vamos a iniciar un precioso libro que le han llamado el libro de los Hechos. En muchas versiones viene como Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, es maravilloso porque este libro pues habla de los días en que Jesús estuvo resucitado con sus apóstoles y estuvo repartiendo el pan con ellos. Y bueno, aquí hemos puesto una pequeña lámina con una información de este libro. Cuando leamos nuestra Biblia, siempre es importante entender obviamente el trasfondo cultural, el momento en que en que el Dios habló estas palabras, para posteriormente poder meditar en lo que el Señor ha dicho y aplicarlo en nuestras vidas correctamente. ¿Quieres decirnos del libro de Hechos, Juan? Léelo ya, y ahorita yo me sigo con la lectura. Bueno, tenemos que el autor es Lucas. La fecha de escritura, el consenso de los eruditos bíblicos es que este libro fue escrito aproximadamente entre el año 63 y 70 después de Cristo. El tema que contiene es la predicación de los apóstoles acerca de nuestro Salvador resucitado. El Señor Jesús haciendo énfasis en cómo el Espíritu Santo llenó con gran poder, guió, protegió y animó a los miembros de la iglesia para que sirvieran con fervor como testigo de Jesús. Los apóstoles en conjunto son nombrados en varios pasajes del libro. Sin embargo, el libro de Hechos resalta los hechos de Pedro, asumiendo su papel de líder en la iglesia de Jerusalén, y los hechos de Pablo, expandiendo el alcance de la iglesia a los gentiles fuera de Israel. El libro de Hechos cubre cerca de las 3 primeras décadas de la iglesia después de la resurrección de Cristo, centrando su atención en acontecimientos importantes ocurridos desde Jerusalén hasta Roma. Existe un especial registro no solamente de los éxitos de la iglesia primitiva, sino también de sus dificultades y sus retos. Este libro es mucho de apoyo para cuando estamos leyendo las demás epístolas escritas por Pablo, porque vamos entendiendo el trasfondo histórico, en qué momento lo estaba diciendo Pablo. Generalmente en este libro viene justo eso. Por ejemplo, cuando estaba Pablo con los filipenses, y este libro sirve mucho, mucho de apoyo en eso. Casi es como recurrir a él cuando estamos leyendo también las epístolas para entender el trasfondo histórico. Bueno, ya. Ya, la estrella se me dejó un despacio. Perdón. Bueno, continuamos ahora sí con la lectura del libro de Hechos. En esta ocasión nos toca el capítulo 1, que dice así: Hechos. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La ascensión. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Elección del sucesor de Judas, perdón. Dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como unos 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Con eso terminamos el primer el primer capítulo del libro de Hechos. Bueno, como decía mi esposa ayer, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo agradable el estarles llevando la palabra de Dios diariamente. Así, nosotros quisiéramos que se reunieran en familia, que leyeran ustedes la palabra a sus hijos, a sus esposas, a todos sus familiares, para que podamos llevarla a todo lugar. Acabamos de leer que Jesucristo nos dijo que lleváramos la palabra a todo lugar, que nos daría poder para eso. Entonces, no se conformen con que se la leamos 15, 20 minutos que le dediquen a la palabra de Dios. Con eso es suficiente para que ustedes vayan viendo todo el hermoso mensaje que nos dejó Dios escrito. No nos queda más que dar gracias por esta lectura que acabamos de hacer. Padre, te damos muchas gracias porque nos has puesto hoy en nuestras manos, en nuestras vidas, tu palabra, para meditarla, Señor, para que sea nuestra guía, para que sea nuestro confortamiento, para que sea luz a nuestros pies. Gracias, Señor, por los esposos, gracias por nuestros hijos, gracias por la provisión diaria, gracias por nuestras familias, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en estas lecturas bíblicas para que sea edificación de tu reino, Señor.
Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Que descansen, saludos y bendiciones.